al contrario, les agradezco mucho a AIDE, a Fundar, a todos quienes han convocado a esta reunión la invitación a comentar esta publicación. Sí traemos un poco de prisa porque estamos pues a punto de entrar a la fase final de este periodo de sesiones y es cuando entra pues esta premura por sacar todos los asuntos pendientes. Ahorita me voy a referir en particular a los vinculados con el tema, pero tenemos que desahogar ahorita el tema de mando único, que no habrá mando único. Vamos a hacer una discusión sobre todo el sistema policial nacional en los estados, en los municipios. Bueno, yo en primer lugar debo de reconocer la importancia del trabajo que Guillermo Ávila de Fundar nos presenta en este texto muy sugerente, reconstruyendo la confianza en el poder público, las declaraciones patrimoniales y de interés como instrumentos de control ciudadano, que recoge en gran medida una experiencia colectiva que ha venido desarrollando no solamente Fundar, sino distintas organizaciones de la sociedad civil sobre este tema. Y hoy en la mañana, afortunadamente, aunque había recibido la publicación por vía electrónica, Justín me hizo el favor de entregármela por escrito. Y qué bueno que me lo entregó así, porque cuando uno ve la portada del documento y ve al Pleno de la Suprema Corte de Justicia, a Virgilio Andrade saludando al presidente Peña, quizá agradeciéndole el dictamen sobre la Casa Blanca, y el Pleno del Senado de la República, reconstruir la confianza en el poder público, vaya que va a estar difícil. Y evidentemente, como aquí se ha dicho, el lograr la declaración tanto patrimonial como de interés y la declaración del pago de impuestos de los servicios públicos y hacerla pública es un paso muy importante, pero evidentemente no es suficiente, porque siendo un tema fundamental que puede permitir el control y la fiscalización de los ciudadanos en el desempeño y el ejercicio de la función pública de los servidores públicos, evidentemente el problema de la corrupción tiene muchas aristas. Ya a eso me voy a referir en la parte final de mi intervención. Creo que uno de los aspectos más importantes del estudio es cómo se introduce este análisis de lo que es una especie de tensión entre dos derechos, el del derecho a la transparencia, al acceso a la información, la rendición de cuentas y a la participación ciudadana, con el derecho a la privacidad y la protección de los datos personales. Y si en este segundo derecho hay una situación particular de los servidores públicos, distintas del resto de los ciudadanos, que genera, si no un régimen de excepción, sí cierta flexibilidad o ciertas restricciones en el ejercicio de su derecho a la plena privacidad. Y creo que efectivamente quienes desempeñamos una función pública, por el solo hecho de ser funcionarios públicos o representantes populares, tenemos una relación distinta con la sociedad porque estamos en desempeño de asuntos del interés público y no solo del interés privado. No me gusta, por ejemplo, aunque eso ha tenido una discusión anteriormente con muchas implicaciones de carácter político, una definición que se nos otorgó en los sexenios anteriores a los servidores públicos como ciudadanos, ¿cómo se llama?, políticamente expuestos, que implicaba un tratamiento distinto, no solamente en cuanto a la fiscalización y seguimiento de nuestra función pública, sino incluso de nuestra vida personal. Y estos ciudadanos políticamente expuestos implicó, por ejemplo, en el caso personal y de mi familia, hasta una persecución fiscal, restricciones a la apertura de cuentas bancarias de mis hijos, una vigilancia especial. ¿Por qué? Porque se entendió esa situación de excepción como un instrumento de control o de chantaje político a los disidentes del gobierno en turno.
y quiero, en este alegato de los derechos a la privacidad acotadas en el servicio público, cómo es muy tenue la frontera entre los asuntos que competen al interés público en el desempeño de una función como servidor representante popular de lo que es la vida privada y el derecho a la intimidad de las personas. Y voy a poner un ejemplo que creo que además es muy oportuno. Ahora que vino esta discusión con el uso del Periscope como instrumento de denuncia y que vino todo este debate respecto a si se debía regular o no el uso del Periscope en las redes sociales. Yo estoy convencido de que no, que el uso de Periscope, como he visto aquí que lo están haciendo algunos de los asistentes, por parte del ciudadano puede convertirse en un instrumento de fiscalización del ejercicio de los funcionarios públicos. Pero no puede utilizarlo el funcionario público como un instrumento de estigmatización o incluso de exhibición o persecución de los ciudadanos. Porque no se trata de que el manager city de Polanco o de Popotla, allá en la delegación Miguel Hidalgo, esté viendo si tira a la señora a la basura y le dice usted es una cochina y saca al niño y al niño lo estigmatizan y le hacen bullying en la escuela, porque ese funcionario, en lugar de estar grabando en Periscope a la ciudadana, debe establecer la sanción que establece el reglamento en la materia en la ciudad. Y no es un asunto de sanción pública o estigmatización pública la que debe ser la autoridad, aunque el ciudadano sí lo puede hacer. Creo que esas cosas y esos matices tienen que ver con esa línea tenue que tenemos que diferenciar. Creo que a lo largo del libro también Guillermo entra a un análisis conceptual de la corrupción, cómo entender la corrupción, y recoge distintas experiencias o elaboraciones teóricas. Le toma de manera puntual la corrupción como el uso de una función pública para obtener beneficios particulares, generalmente transgrediendo las leyes. Y se asume la corrupción como una desviación de la función pública que está amparada en prácticas que obstaculizan el desarrollo y la evolución de la vida democrática del país. Incluso en el resumen ejecutivo y en la introducción señala cómo la corrupción es un problema que en la percepción pública ya se ha extendido indiscriminadamente a todas las instituciones y a todos los funcionarios y que condiciona las funciones y obligaciones del Estado, ya que los actos de corrupción pueden afectar directamente la vida de las personas y sus necesidades más sentidas. De ahí entra el análisis de la percepción pública, que solamente la tercera parte de las personas en nuestro país confían realmente en el gobierno, porque estamos en la mayor crisis de credibilidad en las instituciones públicas y esto no puede ser parte de una nueva gestión que busque un gobierno democrático, ya que las expectativas de desarrollo de la democracia implica el respeto y la garantía del ejercicio pleno de derechos humanos. Y por eso, qué bueno que a lo largo del texto se asume este concepto de lo que es la declaración patrimonial y de interés como un instrumento de participación y fiscalización ciudadana, como un concepto de derechos humanos. Creo que son los dos ejes. Asumidas como un principio de ejercicio de los derechos humanos y de participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, donde las declaraciones patrimoniales y de interés son instrumentos para la transparencia gubernamental. Y así asume la corrupción como un asunto público, del interés público, en donde en toda sociedad democrática persisten conflictos en el manejo de los recursos públicos y en el desempeño de la función pública, pero hay países en donde los procesos de transición, y eso me gusta esta frase que incorpora en el estudio, los procesos de transición a la democracia no fueron suficientes para limitar las prácticas patrimonialistas que siguen funcionando en la administración y en el ejercicio de gobierno. Y bueno, en el caso de México, uno de los asuntos más paradójicos
es que en la transición y en la alternancia política no solamente no se erradicaron las prácticas del uso patrimonial de la función pública del gobierno, sino que los propios partidos de oposición que formaron parte de la alternancia en el ámbito federal o en el ámbito local o en el ámbito municipal la replicaron plenamente. Y la replicaron tanto en el desvío de recursos públicos en favor de un partido, en el uso de recursos públicos o el condicionamiento de programas sociales para el condicionamiento electoral o incluso, como lo hemos visto ya lamentablemente en innumerables ocasiones, para su enriquecimiento personal. Luego entonces la transición no nos garantizó ni mitigar y mucho menos revertir los problemas de corrupción, sino que los problemas de corrupción los tenemos prácticamente en todos los órdenes de gobierno, en todas las instituciones públicas y en un escenario además de debilitamiento del Estado y las instituciones, donde ahora el crimen organizado prácticamente tiene penetrada y con un gran poder corruptor todas las estructuras del Estado mexicano. Me voy a ir más breve. Sí lo leí, completito. Me voy a ir más rápido porque la verdad es que sí me gusta leer a donde me invitan, pero voy a tratar de irme más ágilmente. Por eso digo, qué importante que podamos avanzar en que en este momento en que estamos en la recta final de toda la legislación en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, e iniciamos en el ánimo de terminar en este periodo de sesiones la primera parte del entramado legislativo para crear el Sistema Nacional Anticorrupción, estemos discutiendo ese tema y en la iniciativa ciudadana de 3x3. Porque creo que esto va a ayudar a fortalecer los mecanismos de control y participación de los ciudadanos. Pero también aquí sí quiero aprovechar el viaje para hacer una señal de alerta, porque vamos muy lentos. Tenemos todavía que cerrar el ciclo de transparencia, acceso a la información, etcétera. En diputados tenemos pendiente el dictamen de la minuta que envió el Senado desde el periodo de sesiones del año pasado sobre la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, donde estoy muy preocupado porque hay la pretensión de hacer diversas modificaciones. Por supuesto, esa minuta es perfectible, pero muchas modificaciones no necesariamente implicarían mantener los avances logrados en la reforma constitucional y en la ley general. Pero sin valorar ninguna de las modificaciones que pudieran ser una modificación o varias modificaciones al dictamen que implique el regreso de esa minuta al Senado, implica conculcar o prácticamente posponer o congelar la ley federal. Y yo creo que la sociedad civil debe de ayudarnos a presionar para que la Cámara de Diputados dictamine la minuta en sus términos y que todas las observaciones que tengan las discutamos para una reforma posterior y no cerrar este ciclo que va avanzando. Segundo, ya ayer llegó el proyecto de dictamen de la Ley de Protección de Datos Personales y estamos, el PRI en particular está en la intención de dictaminarlo a la brevedad posible. Y ahí tenemos pues discusiones y diferencias todavía de temas. A mí en lo particular yo he señalado los temas vinculados con confidencialidad, porque eso lo vinculo con la ley en materia de archivos, que son los temas que tendremos que resolver. Y en la Ley General de Archivos que estamos discutiendo todavía no tenemos acuerdo, particularmente en la naturaleza jurídica del Archivo General de la Nación, que obviamente va a ser muy difícil que sea un órgano con autonomía constitucional, pero sí queremos dar la suficiente fuerza normativa para que tenga autonomía técnica de gestión, autonomía normativa, personalidad jurídica, patrimonio propio. Y se insiste en que esté sectorizado a gobernación
y que el sistema lo encabece el secretario de Gobernación. Esa es una de las grandes diferencias. El sistema, a nuestro juicio, debería de encabezarlo el Archivo General de la Nación como un órgano normativo en estos temas. Ya creo que la idea del archivo histórico confidencial ya está erradicada. Ya la Galera 1, le decimos la Crujía 1, espero que se abra sin ninguna restricción porque o es histórica o es confidencial, pero la definición de confidencialidad en la Ley de Protección de Datos Personales y que va ligado al tema de la declaración patrimonial de interés y fiscal va a ser fundamental. ¿Por qué? Porque, como aquí lo han dicho y se expresa en una parte muy amplia del texto, a partir de la resolución de la Suprema Corte de Justicia, donde hace prevalecer el derecho de la privacidad sobre el derecho al acceso de la información pública, pues evidentemente es la justificación para hacer prevalecer la restricción de por confidencialidad en mucha de la información de carácter histórico, y el hecho de que quieran que el secretario de Gobernación presida el sistema y esté el archivo sectorizado de Gobernación no es sino hacer prevalecer aquella vieja noción de la seguridad del Estado o el interés del Estado en el manejo de la información histórica para ocultar muchos de los lamentables hechos de nuestro pasado y restringir nuestro derecho a la memoria y la verdad. Pero además ya se tiene un proyecto de dictamen en materia de anticorrupción que se ha hecho llegar, ya se los hicimos llegar a todas las organizaciones, pero que va acompañado de un calendario que busca tener para el martes 12 de abril el dictamen de por lo menos 5 leyes, la que crea el Sistema Nacional Anticorrupción, todo lo que tiene que ver con el régimen de responsabilidades, el tribunal, etcétera, las reformas a la ley orgánica, en fin. Ya tiene algunos problemas de origen el proyecto de dictamen, porque solamente se refiere a dictaminar 11 iniciativas, aunque están presentadas 16, y falta la 3 de 3, que tendría, y aquí hago el comercial, que presentarse más tardar el martes de la próxima semana, para que conforme al calendario sea parte del proceso de dictaminación, ya que el primer documento de trabajo se entregó el día de ayer, se aceptarán las observaciones hasta el día 16 de marzo para que durante Semana Santa elaborar el dictamen, para que estén las observaciones entre el 17 y el 28 de marzo, abrir la discusión, y aquí creo que la senadora Rojas y un servidor vamos a jugar un papel importante para que entre el lunes 28 y el jueves 31, si es que es posible más, haya audiencias y consultas públicas sobre el proyecto de dictamen para entrar a partir del 1 de abril al 7 de abril en la fase de dictaminación. Tiene que dictaminarse evidentemente por ahí del 12 de abril para que la Cámara de Diputados tenga tiempo de dictaminar y cumplamos con los términos legales de tener en mayo toda esta legislación. En fin, bueno, pero quiero hacer una reflexión final. Eso es lo que quería decir, tanto rollo para decir lo que voy a decir. Porque coincido con lo que ha dicho Eduardo Bojorquez, lo que han señalado, lo que hay etcétera. Hay que asumir que esto es solo una parte muy pequeña del gran problema que tenemos en nuestro país de corrupción. Pero desde mi muy particular punto de vista, yo estoy convencido de que el principal problema en nuestro país no es la corrupción, es la impunidad. Miren, y es un tema que no hemos asumido y trabajado de fondo, porque podemos tener el mejor entramado legislativo, como es el caso de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que yo creo que es una de las leyes de avanzada a nivel internacional. Yo creo que es una ley paradigmática desde la forma en que se elaboró, se discutió, se acompañó de la sociedad civil y sus resultados, pero si no hay quien no solamente lo implemente bien, sino que garantice su plena vigencia, pues va a ser letra muerta.
Y por eso, a partir de las propias definiciones que nos presentan en este estudio, pues tenemos que asumir que la corrupción es un asunto de sistema. La corrupción es sistémica y es consustancial al sistema político mexicano. Lamentablemente en este país la corrupción forma parte del engranaje a partir del cual funciona todo nuestro sistema político, a partir de dos relaciones perversas: el vínculo entre política y negocios, y la otra gran relación perversa es en torno a la disputa por el poder público, en donde, como no se desmantelaron las viejas prácticas del régimen de partido hegemónico y la replicaron los propios partidos políticos en la alternancia, pues lamentablemente el clientelismo, el corporativismo, el desvío de recursos, la compra del voto, el dinero resuelve las elecciones. Aquí quizá es la única diferencia que tendría con Guillermo en su texto, donde señala que más allá de lo que pudiera avanzarse con el control y la fiscalización del patrimonio y los recursos de los servicios públicos, las elecciones, dice, son el control más vertical de la población sobre los servidores públicos. Y que el verdadero castigo al ciudadano es cuando en la elección no se ratifica el partido o al candidato. Bueno, pues eso yo creo que en Suecia, en Finlandia, ¿no? Pero lamentablemente en nuestro país no. Lamentablemente dentro de estas relaciones perversas, donde está vinculada la política con los negocios y la disputa por el poder público en el uso indebido de recursos, tanto de dinero público, de dinero privado fuera del marco legal o dinero de origen poco, o ilícito, poco claro, ilícito, pues lamentablemente es muy, esos son los temas que tenemos que ir al fondo. Yo lo decía hoy en la mañana en un foro, estas dos relaciones perversas son la condición fundamental para que funcione el sistema presidencialista en nuestro país. El presidencialismo en nuestro país se fundó fundamentalmente en los actos patrimonialistas de compensación de intereses políticos con recursos públicos. Desde cómo después de la revolución los caudillos y los generales se repartieron las haciendas por las cuales tendría que repartirse la tierra, a cómo se empezó a hacer un uso patrimonial y el vínculo con negocios y poder en la primera etapa postrevolucionaria, y hoy pues nada, hay que ver a UHL y asociados para ver cómo sigue vigente esa práctica. Pero hay otra relación más perversa y que aparte de la política de los negocios y esta disputa por el poder público, que es esta relación entre corrupción e impunidad. No tenemos ningún problema para identificar y conocer dónde están ubicados los principales actos de corrupción. Y todos aquí podemos hablar de la Casa Blanca, del problema de Humberto Moreira, los fraudes del exgobernador de Sonora, Padres, todo el fraude de Ángel Aguirre o su asociación con la delincuencia organizada en Guerrero, cómo siguen abiertos los expedientes de las ejecuciones extrajudiciales de Tlatlaya, cómo no se da el carpetazo y no se rectifica la verdad histórica en el caso de los muchachos de la Normal de Ayotzinapa, cómo se mantienen los expedientes ahí entre que los abren y los cierres de las fosas clandestinas de San Fernando o de Cadereyta, o cómo no se va a aclarar nunca los vínculos del Chapo Guzmán y los funcionarios que permitieron su fuga. ¿Por qué no acepta el gobierno mexicano el peritaje de los expertos internacionales respecto a Ayotzinapa? El informe, ¿por qué? Porque aceptar el informe, porque aclarar los vínculos de los funcionarios en la fuga del Chapo, porque identificar estos actos de corrupción desmoronan las bases sobre las que se sustenta nuestro sistema político. Entonces, ¿dónde tenemos que ir?
pues al asunto del combate a la impunidad y a reformar el poder intocado en este país, que es el Poder Judicial. Y el Poder Judicial es el responsable de garantizar la plena implementación y ejercicio de la justicia. Y es un poder que no solamente no ha tenido reformas, sino que goza, pues no de cabal salud, sino goza de un nivel de impunidad propia y de discrecionalidad en toda la instrumentación de sus acciones. Les pongo un ejemplo. Yo en diciembre del año pasado presenté 5 iniciativas de reforma del Poder Judicial como un vil y vulgar acto de provocación a la Suprema Corte de Justicia. Una, para que el presidente de la Suprema Corte no sea al mismo tiempo el presidente del Consejo de la Judicatura Federal. Pues no puede presidir al órgano fiscalizador el titular del órgano que ejecuta las sanciones. Debe de tener plena autonomía, que antes la tenía, pero vino la contrarreforma para eliminar ello. Acabar con el anonimato de los jueces. Es el juez tercero de distrito en materia penal del Reclusorio Oriente, de repente dicta un auto de libertad porque no se apegó al debido proceso y sale un narcotraficante o un agente que se trata de personas. O incluso a los jueces que dan hasta autorizaciones para que opere un giro negro o se construye un desarrollo inmobiliario a pesar de que no se cumple el uso del suelo y que nadie sabe quiénes son. Eliminar esta figura del secretario de acuerdos que puede, en la ausencia del juez, tomar determinaciones sin ser autoridad. Eliminar, esta es muy buena, establecer el impedimento de que los actuales magistrados de la Sala Electoral del Poder Judicial de la Federación, del TRIFE, no puedan aspirar a ser ministros de la Corte. ¿Por qué? Porque mientras tengan la pretensión de ser ministros de la Corte y el presidente sea quien haga la propuesta al Senado, van a estar, pues, vamos a decirlo, con limitaciones en el ejercicio pleno de su autonomía, para no ofender. Y la última, pues que a los ministros de la Corte no los proponga el Ejecutivo Federal, que haya un proceso de selección por lo menos desde el Senado de la República donde hagan propuestas y sea un proceso de selección distinto. Yo los combinaría, vamos a cerrar este ciclo de transparencia, archivos, etcétera, pero el tema de impunidad es el tema central. Ese es un paso muy importante. Yo la primera vez que hice pública mi declaración patrimonial fue en el año 2000, cuando en el gobierno de la ciudad, que es de los pocos gobiernos en donde he sucedido, de director de área para arriba, se hicieron públicas todas las declaraciones patrimoniales. Hay que seguirlo haciendo. Algunos van a poder acreditar su empobrecimiento explicable y otros su enriquecimiento también inexplicable, pero yo creo que es una práctica sana por salud, por recuperar confianza que da las instituciones. Es necesario hacerlo, pero el tema es mucho más profundo, tiene más aristas y se requieren acciones de Estado, pero también desde la sociedad para imponer este tipo de cambios. Perdón por el abuso de tiempo, yo sé que traía prisa. Les agradezco mucho sus atenciones. Sí. Gracias.